Bien, a propósito del Día Mundial de las Enfermedades Raras, abordamos la realidad de miles de pacientes en Chile que aún enfrentan dificultades para acceder a tratamientos adecuados. Para profundizar en este tema, nos acompaña la doctora Gisela Repeto, investigadora de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Gabriela Repeto. Gabriela Repeto, sí, muy bien. Bueno, doctora, nosotros tenemos en la retina, por supuesto, el recuerdo del caso de Tomás Ross, su mamá caminando por todo Chile, pero a la vez muchas otras mamás y papás que también tomaron esta iniciativa porque no tenían el dinero para costear los medicamentos. Esto es solo una muestra de la realidad que viven las personas con estas llamadas enfermedades raras, no frecuentes, incluso huérfanas. ¿Cuántas personas son? ¿Son más de 1 millón de personas las que viven en Chile con una condición como esta? Mira, la verdad es que no sabemos, hay estimaciones, hay miles de enfermedades poco frecuentes y por datos de la Unión Europea fundamentalmente sabemos que el conjunto de ellas afecta como al 5% de la población. Y esto significaría en Chile, claro, que con una población de 20 millones aproximadamente 1 millón de personas podría tener una enfermedad rara o poco frecuente. ¿Cómo se enfrenta esta realidad? Porque la gran demanda es poder tener, por ejemplo, financiamiento, pero no solo es el financiamiento, sino que también tiene que ver con una atención, podríamos decir, integral en todos los aspectos que implica para una familia y para una persona sufrir una de estas enfermedades. Así es, las personas con estas condiciones enfrentan muchísimos desafíos, partiendo al principio, los síntomas son complejos, empiezan en la infancia, causan discapacidad, causan incluso muerte precoz algunas de ellas, entonces son enfermedades que son crónicas y complejas. En segundo lugar, como hay muchas enfermedades, la mayoría de los clínicos no las vemos, nos toca verla 1 o 2 veces en la vida, entonces el reconocer estas enfermedades es complejo y muchas familias sufren lo que se llama la odisea diagnóstica, que puede durar décadas con las personas viendo a muchos clínicos, recibiendo muchos exámenes, a veces con diagnósticos y tratamientos erróneos, hasta lograr saber lo que tienen. En tercer lugar, lo que tú ya habías mencionado, el desafío de acceder a los tratamientos que son necesarios. De estas 8.000 o 10.000 enfermedades, hay unas 500 que tienen un tratamiento específico, o sea, que reemplazan un cambio genético o la función de un gen, porque la mayoría de estas condiciones son de causa genética y, claro, muchas de estas son de altísimo costo, ¿cierto? Y son un desafío para todos los países, pero también la mayoría de las personas necesitan otras terapias que están disponibles en el sistema, pero que también en su conjunto pueden significar una gran carga financiera para los pacientes y para las familias y para el sistema de salud, como terapias de rehabilitación, kinesioterapia, fonoaudiología, terapia ocupacional, nutrición, una serie de cosas que son necesidades crónicas para las familias. Y también está el tema de las cuidadoras o cuidadores, ¿cierto?, que se dedican, ¿cierto?, su tiempo, su día, su jornada completa al cuidado de las personas que tienen estas necesidades complejas. Así que hay muchos desafíos. Doctora, bueno, tenemos por supuesto el GES, tenemos la ley Recarte-Soto, sin embargo, acá hay una demanda de años de estas familias que haya una legislación. ¿Por qué estas enfermedades, o varias de estas enfermedades, digamos, quedaron fuera de la ley Recarte-Soto? Eso es lo que a veces se preguntan muchas familias cuando nos ha tocado cubrir estos casos. Dicen, yo no sé por qué la enfermedad de nuestro hijo o de nuestra nieta quedó fuera finalmente de esta ley y por eso ellos están luchando ahora por una nueva ley. Claro, mira, son asuntos que son complejos, ¿cierto? Cada una de estas leyes, el GES que tú mencionaste, la ley Recarte-Soto, tienen marcos, ¿cierto? Dan cuenta de distintas condiciones. El GES tiene que ver con los gastos principales que afectan, condiciones que afectan a la mayoría de la población, ¿cierto?, que tienen un impacto grande en salud a nivel poblacional. Sin embargo, ahí hay algunas enfermedades raras o
poco frecuentes como fibrosis quística, hemofilia, los cánceres infantiles. La ley Descartes-Soto, claro, es una ley de dispositivos y tratamientos de alto costo y existe un sistema de postulación y de evaluación de las terapias entre comillas, como que se postulan a tener cobertura por la ley Descartes-Soto. Y eso es una situación un poco compleja como estrategia porque hace que algunas condiciones tengan que competir con otras, entonces no generan accesos que sean equitativos. Así que es un asunto ahí, pero hay paneles, ¿cierto?, que evalúan cada cierto tiempo cuando aparecen nuevos decretos, ¿cierto?, y nuevas postulaciones que evalúan en una serie de criterios la posibilidad de inclusión o no. Y esto, por supuesto, que también tiene que ver con presupuesto disponible. Respecto de aquello, hace ya 14 años ha ingresado ahí un proyecto de ley que habla sobre un plan nacional, le comentaba yo. Ayer se conmemoró este día de concientización y lo que más ponían hincapié en este caso de las organizaciones, los familiares, era que se pudiera avanzar. Acá lo que se necesita es también tener un registro de estas personas, saber quiénes son. ¿Qué es lo que plantea esta ley y que pudiera mejorar finalmente quizás lo que están viviendo todas aquellas personas que viven con estas enfermedades? Claro, sí, mira, por supuesto, estos son problemas complejos, así que requieren soluciones multidimensionales, ¿cierto? Tener una ley de enfermedades raras es un componente de avanzar en esas soluciones, así como existe ley de cáncer, ley de VIH, tenemos ley de salud mental, también ciertos problemas grandes que afectan a la población. Entonces, esta ley que está en discusión en el Congreso, como tú dices, desde el año 2011, pero que ha habido como mayor movimiento durante el último año, en parte empujado por la sociedad civil y las agrupaciones de pacientes, tiene como 3 pilares. Uno, una definición, ¿cierto? Reconocer que estas condiciones existen y qué enfermedades caerían bajo este paraguas de enfermedades raras, y la propuesta es usar esta frecuencia de menos de 1 en 2.000 personas. En segundo lugar, como tú mencionas, tener un registro, ¿cierto? Porque como dice el dicho, lo que no se cuenta, no cuenta. No sabemos cuántas personas son, no sabemos a dónde están, no sabemos qué diagnósticos tienen, no sabemos qué necesidades tienen. Entonces, poder tener un registro que sea nacional, ¿cierto?, nos va a ayudar a dimensionar esta realidad e ir generando soluciones que sean pertinentes a esta realidad. Y el tercer componente de la ley efectivamente es desarrollar un plan de enfermedades raras o poco frecuentes, porque no porque haya una ley, ¿cierto?, van a pasar cosas mágicamente, sino que tenemos que abordar este problema con soluciones que sean razonables, que abarquen de manera integral todos los niveles de salud, que es lo que pasa con la gente que consulta a través de la atención primaria, qué pasa con las personas que llegan con enfermedades agudas y consultan los servicios de urgencia o a las unidades de cuidados intensivos. ¿Cómo generamos conocimiento en toda la red de salud, de nuevo, para estas condiciones que son complejas y que son poco frecuentes, entonces en que es difícil mantener capacidades? ¿Cómo generamos flujos de atención? ¿Cómo implementamos test genéticos? Que es una gran necesidad en Chile y es una brecha enorme para un país que tiene las capacidades tecnológicas y de recursos humanos. Sin embargo, los test genéticos hoy en día, lo que necesitan las personas con las enfermedades raras o poco frecuentes, están siendo derivados al extranjero, y eso significa pago de bolsillo, porque ni FONASA ni las ISAPRES cubren test que se mandan fuera de Chile. Entonces esto es algo que nosotros tenemos que tener aquí, y por supuesto generar estrategias también para que las personas reciban los cuidados integrales que requieran, ya sea los que ya sean existentes en la red, o estos que son de situaciones excepcionales de altísimo costo. Doctora Repeto, y por ejemplo, desde el punto de vista del financiamiento, algunos han planteado que se debería crear un fondo para poder costear estos costosos medicamentos, porque incluso hasta las mismas familias que han buscado ayuda entienden que el Estado no puede costear 100% el medicamento de una sola persona, que sería de alguna manera injusto con el resto de los otros que están sufriendo una enfermedad de estas. Sí, mira, es una situación compleja y es una situación compleja de salud de todos los
países, ¿cierto? Las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. Entonces, ¿cómo balanceamos esto? Hay como, de nuevo, no hay ningún modelo perfecto, no hay ningún país que lo tenga resuelto, pero claro, uno, reunir la evidencia, o sea, hay medicamentos que aparecen en el mercado, pero que muchas veces no tienen tanta eficiencia o eficacia como se quisiera, entonces ver cuál es el impacto de esos medicamentos, generar ahorros, ¿cierto?, que permitan generar recursos para estas condiciones. Yo mencionaba hace un rato atrás lo de los test genéticos, muchas familias y el sistema gasta mucha plata en test que son que no son útiles. Entonces, ir rápido a un test genómico amplio ahorraría muchas visitas médicas, muchos exámenes que no se necesitan. Entonces, hay fuentes de ahorro. Y en tercer lugar, también hay países que han implementado, y en Chile ya ha habido un par de experiencias al respecto, una situación que se llama arreglos de riesgo compartido, en lo cual el pagador, en este caso el Estado o las aseguradoras, ¿cierto?, realizan convenios con las farmacéuticas que venden estos medicamentos de manera tal de que, uno, negociar precios, ¿cierto?, que sean adecuados y que sean más razonables, y también negociar los mecanismos de pago, ¿cierto?, que los pagos sean a largo plazo y que los pagos en realidad sean contra resultados, ¿ya? Entonces, todo este tipo de estrategias, ¿cierto?, no son una solución perfecta, pero cada uno de ellos pudiera contribuir a mejor acceso. Hay una medida que tomó el Ministerio de Salud, que tengo entendido que es con la detección neonatal. Hablaban ayer respecto de que eran en 2 casos y lo habían extendido a 26. ¿Eso es lo que está relacionado con los test? Y mientras antes se detecta alguna condición, mucho mejor. Mira, sí, en principio sí, en medicina yo creo que en general los diagnósticos precoces en general tienden a mejorar resultados. Hay una estrategia global de la cual Chile es parte de los años 90 que se llama la pesquisa neonatal. Hay un grupo de enfermedades, ¿cierto?, que pueden ser detectadas en el recién nacido con una muestra de sangre que son los 2 que tú mencionas, PKU y hipotiroidismo, pero también hoy día tenemos pesquisas de hipoacúsia, de problemas de audición en recién nacidos, ¿cierto?, en que sabemos que si estas condiciones se diagnostican antes de los síntomas y hay un tratamiento eficaz, los resultados para las personas son mejores, ¿ya? Hay países que han implementado lo que se llama la pesquisa neonatal ampliada, que es la misma gotita de sangre del talón que se toma a los recién nacidos en Chile. No solamente miramos 2 sustancias bioquímicas, sino que alrededor de 20 o 30, distintos países han implementado distintos tipos según su realidad local, la capacidad de tratamiento, la frecuencia de estas enfermedades. Entonces, pesquisa neonatal ampliada es una necesidad para la cual ha habido como clamor, ¿cierto?, y petición de movernos en esa dirección y compromiso de hacerlo desde hace mucho tiempo atrás. Ha habido pilotos que han demostrado la factibilidad, ¿cierto?, y también los resultados para pacientes con algunas condiciones, así que yo creo que este es un paso siguiente. Pero también aprovecho de contar que hay otros países que se han movido mucho más allá y están haciendo screening genómico, o sea, leer los genes y mirar variación genética para no solamente 20 enfermedades que se presentan en la infancia, sino que condiciones que se puedan presentar más adelante. Y hay países como Australia y el Reino Unido que en este momento tienen grandes estudios para ver el impacto en salud de esta pesquisa muy amplia, ¿cierto?, en la población. Entonces, nosotros estamos en una situación intermedia y la verdad es que implementar, claro, pesquisa neonatal ampliada, sabemos que es posible, sabemos que tiene impacto y esperamos que efectivamente se implemente a la brevedad. Muy bien, doctora Gabriela Repeto, investigadora de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien.